Muchas gracias a todos por participar en esta nueva actividad virtual que estamos organizando, en este caso, juntamente con el Instituto Universitario Sudamericano, con sede en Uruguay, y la Maestría en Economía y Negocios de Asia Pacífico India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Este nuevo webinar que hemos organizado denominado Asia Pacífico India y Mercosur en un nuevo escenario global. Mi nombre es Ramiro Tros, yo soy coordinador de la maestría. Les doy a todos la bienvenida y voy a hacer una breve presentación de los disertantes de lujo que tenemos esta tarde, divididos en 4 bloques. Vamos a ir desglosando distintos temas para permitir sobre el final de la locución las preguntas y las consultas que ustedes deseen hacer. Seguimos habilitando a más invitados a la reunión. Hoy contamos especialmente con invitados especiales. Voy a presentar en primer lugar a Enrique Martínez Larrechea, que es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, aquí de Buenos Aires, Argentina, magíster en Ciencias Sociales, con énfasis en Educación, de Flaxo, licenciado en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay, organizador del Instituto Universitario Sudamericano, director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura en 2 oportunidades, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa, fundador y ex coordinador del doctorado en Educación de dicha facultad entre el año 2006 y 2014, autor de distintas presentaciones, proyectos y publicaciones. Otro de nuestros disertantes esta tarde va a ser Marcel Vaillant, que es PhD, un segundo que actualizamos la información, es doctor en Economía en el año 2000 en Bélgica. Entre los años 2000 y 2022 se desempeñó como profesor titular en Comercio Internacional del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. También durante su desarrollo profesional y académico ha participado como asesor académico del último reporte sobre economía y desarrollo de la CAF, Los Caminos de la Integración en América Latina. También ha dictado varios seminarios, ha sido consultor en diversos temas en organismos multilaterales y ha dictado conferencias invitados por distintas universidades de la región y de Europa. De nuestra parte, aquí en Argentina, contamos con la presencia. Tengo un micrófono, un audio habilitado que me está. Si les pido por favor si se pueden mutear, así tenemos mejor calidad de audio todos. El doctor Carlos Moneta, que es un experto argentino en economía y politología, además de docente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es doctor en Relaciones Internacionales y en Ciencias Sociales. Fue secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, más tarde fundador y coordinador de la Red Iberoamericana de Estudios de Asia-Pacífico, ha participado activamente en cumbres iberoamericanas, ha sido asesor también y autor, miembro del grupo de redacción de las bases de la Carta Cultural Iberoamericana, y se desempeña actualmente como docente y es director de la maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. También vamos a contar en uno de los paneles con el profesor Sergio Cesarín, subdirector de la maestría en Economía y Negocios de UNTREF, docente investigador de la universidad y también del CONICET. Ha sido asesor también de diferentes organismos nacionales e internacionales, entre ellos ALADI. Voy a cederle la palabra en primer lugar al doctor Carlos Moneta para iniciar junto con Martínez Larrechea este seminario. Adelante, Carlos. Si puedo habilitar el micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, ante todo, mi muy especial saludo a quienes están participando en persona virtual o como oyentes y luego potenciales comentaristas de esta primera reunión que estamos realizando con USUR y que tiene una larga tradición de preparación, pero que finalmente se ha concretado a través de los años. Y quiero saludar particularmente a Enrique,
Enrique Rechea, por supuesto al profesor Barián, y algunos de los que no puedo introducir a todos porque desconozco la mayoría de quienes están escuchándonos, pero por lo menos tenemos acá un invitado de lujo que es el doctor Félix Peña, que es una autoridad en los procesos de comercio internacional y particularmente es una autoridad en todo lo que hace la gestión con la Unión Europea, punto fundamental para Mercosur en ese sentido. Y el doctor Augusto Pérez Lindo, un amigo de muchos años que ha vuelto a reencontrar, que es un especialista en educación y desarrollo en América Latina y tiene un amplio currículum. Los nombro a ellos porque los estoy viendo y no quiero dejar de saludarlos. No sé si quieres, Enrique, dar unas palabras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ramiro, por las presentaciones. En primer lugar, yo quería agradecer muy especialmente a la Universidad 3 de Febrero, al Centro de Estudios sobre Asia-Pacífico, India y Pacífico de UNTREF, y particularizadamente las personas de Carlos Moneta y de Sergio Cesarín. Muy brevemente, quería encuadrar esta actividad en, lo bien decía Charlie, es una actividad que veníamos proyectando, tal vez soñando desde hace mucho tiempo, pero tal vez el proceso institucional de IUSUR, que se había demorado, de alguna manera impidió esto. Nuestra fundación fue creada en el año 2015, se presentó a la autorización ministerial, ya prácticamente nos encontramos al final de ese proceso de una manera positiva, de manera que hoy podemos desplegar toda nuestra misión universitaria, que así fue diseñada, así fue creada, para desarrollar enseñanza, investigación y extensión en dos áreas del conocimiento. La educación, entendida como un proceso clave, crítico de la formación de nuestras sociedades y de las personas, y los estudios globales y regionales, que hacen a los horizontes, que hacen a la integración, que hacen a la proyección de nuestras sociedades, y con un énfasis no excluyente, no exclusivo en el sur global, sin perjuicio de una mirada universalista y amplia. Así que bueno, en esa carrera, en el año 2016 creamos la cátedra Alberto Metol Ferré, en homenaje a un investigador y pensador uruguayo, al cual estábamos muchos de nosotros ligados. En esa oportunidad contamos con la persona del doctor Augusto Colombo Sierra de la Universidad 3 de Febrero. Y quiero aprovechar para decir que con la Universidad 3 de Febrero tenemos un vínculo absolutamente prioritario, estratégico. Los colegas que están acá, Charlie y Sergio para empezar, también Félix, pobre, cayó en la volteada. Todos los hemos invitado a integrar el Consejo Científico y lo integran. Por ahora de una manera un poco nominal, pero yo espero que en el futuro puedan estar activos y puedan enriquecernos. De manera que hay una gran convergencia, diría hasta estratégica, entre IUSUR y UNTREF, malgré el gran desarrollo institucional de UNTREF y su relevancia en muchísimas áreas del conocimiento. Pero bueno, nosotros queremos contribuir también y tenemos la esperanza de poder hacerlo. Este es apenas un testimonio de que queríamos finalizar el año realizando una actividad de colaboración con los destacadísimos colegas de UNTREF, que son referentes, por supuesto, en sus áreas, en la Argentina y en la región, y más aún. De manera tal que un verdadero honor, un gusto, una felicidad poder compartir con ustedes esto. Ni que hablar con Augusto Pérez Lindo, ha sido un gran sostén en toda esta aventura intelectual e institucional, así que me complace mucho verlo. Y también hay otros colegas y otras colegas que no los veo a todos, pero vi por allí que estaba Patricia Marota, una compañera del doctorado en El Salvador, brasileña, también del campo de las relaciones internacionales, y otra gente. Y tenemos también el honor de contar con Marcel Bayant, que es uno de los investigadores más destacados en la Academia Uruguaya respecto a estas cuestiones, con el que me une también un larguísimo conocimiento y amistad desde épocas juveniles en otros
contextos del Uruguay. Pero bueno, realmente un gusto y un honor. No quiero extender mucho más estas palabras preliminares. Agradecerles a todos y felicitarnos de poder compartir en esta reunión con gente muy, muy capacitada y que nos va a abrir nuevos horizontes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique. Una palabra ahora, no para empatar, pero para buscar un balance. No he dicho una sola palabra sobre nuestra maestría en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India. Simplemente decirle a la concurrencia uruguaya, que por supuesto no tiene por qué conocernos, que este es un trabajo que venimos desarrollando desde el año 2001, hemos estado primero varios años para preparar una especialización, Economía y Negocios con Asia Pacífico e India, y luego desde el 2009 tuvimos casi 10 años la especialización en marcha, y justo prácticamente el año anterior a la pandemia, frente a la boca de la pandemia, lanzamos esta maestría que por su carácter es única en Mercosur, porque nuestro análisis es sistémico, no está dedicada a China o a Japón o a un país en particular, sino tiene un enfoque sistémico y por lo tanto vemos los procesos de China o cualquier otro de los países de Asia Pacífico, al igual que India, la única que está en la parte de Asia del Sur, incluida, de manera sistémica. Y creemos que eso es un elemento necesario hoy, dada la complejidad de la región y de sus interacciones con América Latina y el resto del mundo. Bueno, dicho esto, para quienes no nos conocen, paso a un tema que me doy cuenta después que soy un enano tratando de subir el Everest, porque en medida que empecé a borronear ideas, lo primero que surge sobre mi tema, que es, para aquellos que no lo conocen, perdón, una especie de boceto, de notas sobre la potencial incidencia del conflicto ruso-ucraniano. Aclaro que me estoy refiriendo a la invasión rusa a Ucrania, pero por fin, con el objeto, digamos, de no repetir esto, voy a usar indistintamente distintas calificaciones. Bien, del conflicto ruso-ucraniano, pensando potenciales escenarios geopolíticos y geoeconómicos en el marco global, particularmente incidencia en Asia-Pacífico e indirectamente, en parte directamente, sobre América Latina y, por supuesto, el Mercosur. Hablaba de la complejidad de la evaluación, porque es necesario tener en cuenta múltiples procesos y factores que son disruptivos y que están plenamente interactivos. Vamos a hacer una conjunción de algunos elementos de geoeconomía y de geopolítica, que para jugar a una figura asiática son el yin y el yang de esta presentación. Fíjense que solamente en ámbitos tendríamos que hablar, imposible, de todo, de la dimensión estratégico-militar, de la política, la económica, la tecnológica, social, etcétera, etcétera, del conflicto. Yo voy a hacer referencias básicamente a algo sobre la parte estratégica militar, pero de manera indirecta, y voy a tratar de poner el foco en aquello que nos centra, nos acerca más a la dimensión de carácter económico, vista en dimensiones así muy amplias, muy flexibles, y en factores políticos que están vinculados a estas situaciones. Es decir, voy a hacer una reducción muy abrupta del foco, pero para aquellos que les gusta trabajar con imágenes, no quise preparar ningún PowerPoint, piensen en un círculo y pongan allí en pequeños circulitos, en 4 puntos cardinales, en el centro el conflicto, y en los 4 puntos cardinales pueden poner la Unión Europea, Rusia, China y Estados Unidos. Y luego pueden hacer las rayitas interactivas de vinculación con el centro y entre cada uno de ellos. Y van a tener una esquemita sobre complejidad de este proceso. Bien, marcado esto, factores que tendríamos que tener en cuenta. Ante todo, ¿en qué situación se genera esto? Una situación de una economía que estaba recuperándose de un efecto COVID, que fue muy importante, con disminución del crecimiento general y problemas que todos ya han sido evidentemente tratados, y un factor que es fundamental, y voy a
vincular, porque estás ahí una raya gruesa de conexión con el conflicto, que es y precedente la intensificación del conflicto Estados Unidos-China, de las tensiones Estados Unidos-China. Pero también tenemos que tener en cuenta el papel transformador de la cuarta y quinta revolución industrial, porque son elementos que interactúan en todos estos frentes, o ámbitos que yo situé antes. El tema de el papel activo, cada vez más activo de las potencias medianas. Estoy hablando del problema de Turquía, estoy hablando de Irán, estoy hablando de Brasil en América Latina, naturalmente, estoy hablando del nuevo emergente bloque o vinculación de Arabia Saudita con los Emiratos Sunitas del Golfo Pérsico, como factores que no voy a tocar, pero que tienen papeles importantes. Empiezan en Turquía, que está de mediador, ¿verdad? Un papel importante mediador con Europa. Y la situación que tiene Turquía con respecto a la Unión Europea, con un pie adentro y un pie afuera siempre. En fin, hay muchísimos factores que podrían ser comentados en este sentido. El impacto sobre las organizaciones globales y regionales. Una reducción de la importancia de las macro regionales económicas, políticas económicas, piensen en la OMC y piensen en las Naciones Unidas, vis a vis la nueva generación de actores, de estamentos, digamos, de organizaciones que están surgiendo conectadas, ya preexistentes, pero ahora muy conectadas con esta situación en la configuración de nuevos bloques económicos a partir de fenómenos de geoeconomía que ya estaban presidiéndolo, como es el famoso ahora de moda nearshoring, que para aquellos que tienen la suerte de no tener que acudir a estos silogismos, en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de que debido justamente a el impacto chino en términos generales en el sistema internacional, económico y político, las nuevas tensiones con Estados Unidos, ha habido digamos, una nueva orientación a buscar, y los problemas que vivió COVID, el corte de las cadenas de valor, de las cadenas de provisión internacional, ha dado lugar a un acercamiento, una búsqueda de acercamiento con países o actores con intereses y valores, esta frase es bien occidental, y valores compartidos, y si se puede que estén en terreno cercano, una relocalización de la parte productiva, es el caso de salida de empresas de China, sobre todo a Vietnam, el nuevo emergente del sudeste en este sentido. En fin, podríamos entrar mucho en eso, pero este tema de nearshoring es muy importante porque lleva a una reconfiguración de los mapas productivos, de los mapas económicos comerciales, de los actores implicados. Voy a dar un ejemplo concreto. Tengo que dar pequeños ejemplos en cada caso porque no puedo desarrollar ninguno de los temas. Piensen ustedes qué está pasando a raíz ahora del conflicto de Rusia y Ucrania y de la intensificación de las tensiones con Estados Unidos por parte de China en la nueva configuración, por un lado, de una alianza estratégica ruso-china, ¿verdad? En febrero, un poquito antes del conflicto, hay una declaración de ambas potencias que en parte nos hace acordar el bolero latinoamericano, se juran amor hasta la muerte, pero como todas las parejas, y hay experiencia histórica antes, luego tienen divorcios o tienen separaciones importantes. Ya pasó entre ellos y auguro que va a pasar en el futuro. Pero bueno, ahí tienen entonces una nueva configuración donde aparece con un papel cada vez destacado, por un lado los BRICS y por otro lado la Organización de Cooperación de Shanghái. Para aquellos que no saben qué es la Organización de Cooperación de Shanghái, los BRICS lo conocen todos, es algo que ya preexistía, que surgió después del asunto de las Torres Gemelas, la lucha contra el terrorismo que inicia China y aprovecha la volada de la movida que está marcando Estados Unidos para meter, digamos, esta organización en ese contexto. Es una organización contra el terrorismo, tiene un elemento de tipo militar o de seguridad importante y sí de desarrollo. ¿Con quién? Con China, Rusia
India recién acaba de entrar con Pakistán como veedores, como todavía no tienen estatus de socio, y los países de Asia Central, léase una mina de oro en recursos petroleros y otro tipo de recursos. Bien, y en cuanto a BRICS, en la última reunión, como ustedes saben, hubo una invitación a 13 líderes de países en desarrollo por parte de Xi Jinping, ¿verdad? Invitándolos a cooperar. Hubo una apertura, se discutió la apertura de BRICS. Argentina ya está en ese proceso, e igual que Irán. Pero además de ellos, expresaron su interés cierta cantidad de países importantes del mundo en desarrollo. No puedo elaborar, simplemente les estoy dando como flashes para que ustedes vean cómo hoy realmente el mundo es interactivo y se toca un botón en un lado, se hace presión en un punto y empieza a un movimiento telúrico en toda dirección, con mayor o menor, obviamente, el nivel. Bien, entonces, un ejemplo de nearshoring, ya que estamos hablando del lado no occidental, que es el que más ustedes conocen en general, los oyentes. Bueno, Rusia declaró justamente en una de estas reuniones que iba a enfatizar todo lo que fuera sus ejes de vinculación con aquellos aliados fieles, cito la frase rusa. Y esto implica ya, por ejemplo, que si ustedes van a Moscú ahora, van a ver una cantidad de tiendas indias, que un comercio que ya era creciente entre China y Rusia se ha abierto más, mayor cantidad de coches, de productos semi-industriales, etcétera, etcétera. Un mayor flujo de comercio de energía, de alimentos y energía del lado ruso para India y para China, una mayor apertura de los TICs y los mecanismos de comunicación de alto nivel ruso para India y para China. O sea que el poder se mueve, ¿no? Hay elementos concretos como efectos de estos procesos. Bien, tendríamos que tener en cuenta también las organizaciones más importantes. La NATO, evidentemente. Acá tenemos el problema europeo en términos de, otra vez, Hamlet, to be or not to be. Vamos a lograr una autonomía militar y vamos a hacer una posición militar, o vamos a seguir colgados de este siempre inestable andamiaje de vinculaciones con Estados Unidos. Esto es un proceso que tendrá que definirse a futuro, está abierto, pero es un elemento que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también los negocios que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a Rusia. ¿En qué sentido? En el sentido estratégico militar. Tuvieron la oportunidad de un ataque por proxy, o sea, por un tercer país, un conflicto con Rusia, que puso al descubierto todas las estrategias militares rusas, todas sus falencias, ¿verdad? Y además disminuyó la capacidad rusa en todos los sentidos. Eso vale tanto para Europa como vale tanto para Estados Unidos, sin nada más que abrir la alcancía y poner unos dólares y unos euros, sin arriesgar un hombre, lo cual es un ejercicio casi de modelo deseado por cualquier estratega militar. Entonces, acá hay, y esto también lo observa China. ¿Y qué observa China? Un proceso que yo sigo hace rato porque veo las interacciones sino-rusas, que esta correlación que empezó décadas atrás como primero y en el ranking Rusia dándole asistencia a China, se está invirtiendo totalmente la situación. El que era gran proveedor militar ahora es China el que está proveyendo en parte, no digo por este conflicto, ya estaba esto en marcha, a Rusia. El que está poniendo las inversiones para todo el gigantesco ejercicio de agroalimentos en el área fría, en el norte de Rusia, es China, en gran medida. El que está pasando tecnología, ahí hay mix, en realidad pasan los dos, pero el papel creciente es China. China ha observado también los problemas de su concepción,
Primero no quería llegar a esto porque China quiere estabilidad. China necesita que sigan los mercados abiertos. Fíjense, su mensaje es permanente. Estabilidad, desarrollo común, desarrollo global, pacificación y estabilidad mundial. Esto es un eslogan que, ¿cómo decir?, es requerido para que continúe el desarrollo en términos pacíficos de China. Entonces, su aliado ahora resultó medio manco, pero por ahora lo necesito. Y el por ahora puede durar mucho tiempo, pero quiero recordarles la historia de los dos. Primero, la gran influencia, la transmisión de ideología europea a través del marxismo, un periodo de enamoramiento, luego un decaimiento de relación que termina con la caída de la Unión Soviética y ya una separación neta de la respuesta de lo que hace Rusia en ese momento y lo que hizo la URSS, entonces la Unión Soviética. Ahora nuevamente un acuerdo y veremos en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy planteando elementos sin referencias a futuro. Lo que tenemos que tener en cuenta, y yo no tengo, la bruja María no me mandó la bola de cristal, así que estoy acá indefenso, es cuáles van a ser los escenarios de futuros. Porque depende de los escenarios futuros, que lo que estoy yo comentando ahora tenga importantes variaciones en múltiples direcciones, ¿verdad? Un escenario sería el conflicto prolongado. Probable, yo le doy poca probabilidad porque es un desangre para todos. Y es evidente por la posición rusa ahora de que tiene que pagar un costo muy fuerte, interno y externo, y está buscando de alguna manera una resolución, que haya negociaciones. Las negociaciones pueden dar resultado o no, y cuáles van a ser los elementos que cada uno va a ceder y qué configuración vamos a tener, obviamente no lo puedo saber, ¿verdad? Puede haber legitimación de alguna, de lo que ya ocupó Rusia o una parte de Rusia, nuevos acuerdos con respecto al estatus de Ucrania, si entra o no a la Unión Europea, en fin, a la NATO, perdón. En fin, hay interrogantes muy grandes, pero quiero esto sí remarcarlo. Mucho de lo que digo tienen que después adaptarlo en función de lo que suceda en esta negociación futura. Porque la que ha perdido es Rusia. Y los que han ganado relativamente, aunque tengan otros problemas, aunque la Unión Europea y mucho más Estados Unidos. En cuanto a la Unión Europea, tiene un enorme desafío. Y acá viene interés ya para América Latina. La Unión Europea carece de metales y tiene limitaciones en alimentos y en energía por la dependencia rusa. Ahora, forzadamente, están cortando esa dependencia. Esto implica, y yo creo que Europa tiene la capacidad, veremos si lo hace, de hacer un enorme esfuerzo en este sentido, de pasar a las energías limpias. Esto sería un enorme esfuerzo ahora, económico de todo tipo, pero sería un salto adelante muy importante para su desarrollo científico-tecnológico y su capacidad de acción internacional. Está abierto el tema. Está abierto el tema, qué van a hacer con la NATO, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, y volviendo ya al caso de Europa que nos interesa, porque ahí sí encontramos ya un link muy directo con Mercosur. ¿Qué implica esta situación? Si necesita metales, energía y alimentos. Una posición más, digamos, una especie de reacercamiento a América Latina. Hubo una etapa de amor, los 90, ¿verdad? Los 80, y luego un progresivo, no digo alejamiento, pero pérdida de acción y nuevos actores que irrumpen, que fue el caso chino, ¿no es cierto? Entonces, la competencia china lleva ahora a una mayor atención. Nosotros acabamos de tener hace 24 horas una reunión con el viceministro de Educación y una delegación de Alemania que venía a consultarnos y qué pensábamos nosotros de la presencia china en Argentina y América Latina. Sí, hay una preocupación cierta en este sentido, cierta, digo, del lado europeo, y esto puede ser algún quid pro quo para tal vez salir del pantano de lo que es el famoso acuerdo, o potencial acuerdo, o acuerdo en consideración, como dice diplomáticamente Mercosur,
Unión Europea y Mercosur. Eso está abierto, pero creo que ahí hay una importante movida. Si ustedes toman de acuerdo lo que dijo Borrell, el presidente Borrell estuvo en Argentina hace pocas semanas atrás. Nosotros tuvimos también una reunión con el embajador de la Unión Europea previa, y algunos, no yo, pero otros integrantes tuvieron contacto directo con Borrell. Ha sido muy positivo en principio. El discurso oficial es que sí, pero yo veo que Macron y Francia, bueno, digo Francia por sectores tradicionales de Francia que están en contra, todavía no veo ningún cambio en este sentido. Veo que en el Parlamento Europeo no hay mucho interés en esto, por lo menos un grupo importante de países, sobre todo los del lado báltico. Veo también que, por eso quiero decir, hay un discurso oficial muy positivo, acogedor, pero tengo mis dudas sobre qué va a pasar. Lo del Parlamento es importante, la posición de algunos de los países, de los socios de la Unión Europea también es importante en este sentido, pero también hay acercamientos. Fíjense lo que está pasando en energía ahora con Venezuela, que Macron, y ahora de casualidad nuestro presidente se incorpora a este equipo con Colombia, está tratando de armar un equipo para continuar las negociaciones. ¿Por qué? Porque necesita energía y Venezuela es un dador importante. Entonces, hay muchos factores de cambio que están abiertos. Bueno, creo que me quedan pocos minutos, tengo muchísimas cosas más importantes para decir, pero una palabra sobre Asia, muy rápido, ya que nuestro campo de acción es Asia y en ella estoy desde hace más de 4 décadas inmerso. La situación de Indo-Pacífico con Quad y AUKUS, perdón para aquellos que no tienen por qué saber qué es Quad y AUKUS. Quad es una organización que tiene varios años, empezó en la primera parte del 2000, pero era un foro, digamos, de coordinación entre Estados Unidos, Japón y después se sumaron, bueno, Australia, la India, sobre, ¿cómo decir?, la evolución de las situaciones estratégicas en lo económico, en lo político, en el marco de Asia-Pacífico. El AUKUS, y esto tomó luego, a medida que hubo una intensificación de conflicto con Estados Unidos, tomó ya otro carácter y hoy es prácticamente un acuerdo no formalmente militar, porque tiene muchos elementos de cooperación y otros elementos, digamos, pero un poco máscara, pero en el fondo es un acuerdo estratégico de contención, de que Estados Unidos busca contención de China. Y AUKUS es directamente, sí, un acuerdo militar, digamos, estratégico entre Australia, Inglaterra, la ex miembro de la Unión Europea, y perdón, que dije Australia, de aquí de Estados Unidos. Bien, en este contexto entonces hay un enorme esfuerzo por parte de Estados Unidos y en esto hay coincidencia entre la administración Trump y la administración Biden, solamente que hay unas diferencias importantes a citar. Trump, con esa suavidad demoledora de pavimento, hizo su irrupción en Asia y Estados Unidos prácticamente solo, mientras que Biden busca la cooperación, el multilateralismo, tiene un enfoque distinto, pero mantiene la importancia que le da a esta contención, pero con otros elementos. Habría que elaborarlo, pero simplemente para marcar esto. Entonces, ¿qué se da? Una línea militar, que ya la vimos, una línea política, los acuerdos que se buscan, particularmente con Japón, con la Unión Europea, ¿verdad? Una línea económica que tiene un énfasis obviamente en la apertura de los mercados, que reconoce que Estados Unidos tiene que hacer un esfuerzo en lo económico allí, porque no lo hace, pura estrategia militar tenía Trump, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora se lanza la nueva Asociación para la Infraestructura de la Inversión Global, que es simplemente un elemento para tratar de paliar la competencia ya muy concreta y desarrollada que tiene China en su venta vía BRI y vía
digamos, trenes de alta velocidad y todo lo que es infraestructura en América Latina. Tratar de posicionar también a Estados Unidos, aunque sea en menor escala, pero empezar un ejercicio en ese sentido. Ahora, ¿cómo ve ASEAN? ¿Cómo ve ASEAN esta situación? Podríamos hablar mucho de ello, pero voy a las últimas, los pools que hace el ICEAS, el Instituto de Estudios del Sudeste Asiático de Singapur, una entidad de primer nivel asiática desde hace décadas en este campo, que tiene una encuesta muy interesante. Tomo 2 o 3 preguntas. ¿Cuál es el país con mayor influencia política y capacidad estratégica en el sudeste asiático? Voy a dar datos del 2019 y el 2021 para que comparen y vean. Y acá tienen los grandes actores. En el 2019 China 45, voy a dar números redondos, 45%, y en el 2021 49%, crece. Estados Unidos tiene el 30,5 en el 2019 y 30,4 en el 2021. Está igual. ASEAN pierde posiciones, pasa del 21 al 14 de ese periodo. A la pregunta, y no voy a dar más preguntas, a la pregunta, ¿cuál es el país con mayor poder económico en el sudeste asiático? En el 2019 China está con 73 y pico por ciento y en el 2021 con 76 y pico por ciento. Estados Unidos tiene 7,9 en el 2019 y 7,4 en el 2021. ASEAN pasa de 8 a 6 puntos. Y si le preguntamos sobre organizaciones o países, la última pregunta, para dar entrada a otros países, la India tiene valores que no llegan a 0,3, Australia tiene, la Unión Europea está en 1,7, Corea está en 0,3, ASEAN en 0,4, y son obviamente China y Estados Unidos los grandes referentes, con predominio de China bajando 3 puntos y Estados Unidos subiendo 3-4 puntos. Es decir, con esto hay una especie de síntesis para que ustedes vean la situación del sudeste, los países del sudeste, parafraseando aquella frase, qué lástima, ¿no?, para los mexicanos, ¿no?, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Creo que podemos hacer una transferencia al caso de ASEAN y de los países del sudeste. Y acá hay una división importante entre unos que están más ubicados al lado occidental. Yo no estoy hablando ya de Corea y Japón, y por supuesto, y Australia, que se pasó fuertemente al bando, tenía una posición intermedia, sino el caso de la India, que no tengo tiempo de elaborar, porque ya estoy en mi tiempo y creo que me pasé, pero que es muy importante, porque si ustedes miran los documentos y los statements, van a encontrar a la India de los dos lados como pareciendo que está totalmente jugado a un bando y el otro, lo cual quiere decir que no está jugado ninguno, está jugado el suyo, y que está utilizando, como siempre, son hábiles, muy hábiles negociadores, están desarrollando una nueva política de una marcha, diría tal vez sobre el filo de la navaja, ¿no?, pero que participa ambas partes sin comprometerse a fondo con ninguna, ¿verdad? Aunque ahora es más asertivo por los problemas que tenemos con China últimamente, más asertivo para el lado occidental. Bueno, colorín colorado, estoy terminando estas pinceladas muy abruptas tal vez. Y entonces, ¿qué queda para América Latina y para Mercosur? Obviamente, con la Unión Europea la posibilidad es de concretar un acuerdo. Nosotros en la reunión con Alemania, con la delegación alemana anteayer fue, aprovechamos como para decir, bueno, miren, China está haciendo todo esto, ¿y ustedes qué hacen? Ustedes eran acá la primera potencia en inversión, en cooperación y demás, 80-90, y esto se fue alertagando. Entonces, si quieren competir, bueno, pongan plata, hagan centros, den becas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aflojen un poco en términos del famoso acuerdo que tiene, así como está planteado, bastantes problemas, me parece a mí, para nosotros. Con respecto a Estados Unidos, bueno,
Acá, con respecto a América Latina, ahora tenemos dos cambios importantes, ¿no? Para nosotros en el 2023, cambio o continuidad, y para Brasil, que es la potencia regional por excelencia, ya que si hablo de bloques económicos, México está conectado con Canadá y Estados Unidos, ese es un bloque económico. Así que México tiene otra posición. ¿No? Pero la posición que yo considero regional es realmente, es obviamente Brasil. Y bueno, yo creo que también podemos hacer todo tipo de adivinanzas y predicciones, pero creo que Lula va a tener un periodo que no va a ser lo que se espera acá, afortunadamente. No va a ser lo que se espera en el país, en el sentido de otra revolución juvenil de izquierda retro, digamos, comparada con la izquierda mundial y la modelo de la izquierda mundial. Y va a ser una posición mucho más comprometida con el europeo, en renovar el papel de centro, de Brasil potencia, si podemos decirlo así, y con una búsqueda de acuerdos, me parece, con la Unión Europea, y obviamente con Estados Unidos una buena relación, no sé si van a acuerdo, pero creo que el eje va a ser restaurar relaciones con China, que son muy importantes, socio principal, desde el punto de vista económico, pero digo, desde el punto de vista político, más mano a mano, pero buscar también una neutralidad activa dentro de la medida que se pueda. Bien, completo y discúlpeme, creo que me pasé de 5 minutos, perdónenme, siempre el entusiasmo juvenil, y quiero dejarle la palabra ahora a, creo que Marcel, Vaillant, creo que es el Marcel, Marcel Vaillant, sí. Se va a referir, termino es. con siempre termino con alguna chinada, digo yo, entre comillas, así muy, muy cool y vulgar. Yo creo que los sabios, los viejos sabios chinos nos dan lecciones de política, de economía y de cuánta cosa decimos con pequeñas frases, ¿no? Y quería referirme a un dicho que no recuerdo de memoria ahora, pero que habla de la flexibilidad, que creo que es un elemento que hoy yo pondría muy fuerte sobre la balanza, ¿no? Sobre la mesa. Perdóneme porque lo tendría que haber buscado y de memoria no me acuerdo mucho. Simplemente decía, cuando el hombre está muerto, es inerte, es duro, etcétera, no tiene vida. Pero cuando vive, tiene abierto al mundo. Y habla de la flexibilidad. No me pidan el texto que no me acuerdo. Bueno, muchas gracias, Marcel. Gracias entonces, Marcel. Paso la palabra. Muy bien. Muchas gracias al doctor Carlos Moneta por su abordaje en esta tema de la potencial incidencia del conflicto ruso-ucraniano y los escenarios geopolíticos y geoeconómicos en el marco global y también de Asia-Pacífico. Y le cedemos la palabra ahora al doctor Marcel Vaillant, que se va a referir a los costos de comercio y comercio intra y extrarregional en una visión comparada de América Latina. Adelante. No lo estamos escuchando, a ver. Se ve perfectamente la presentación, pero no lo estamos escuchando. Ahora sí. Discúlpeme, tenía el micrófono. No hay problema, adelante. No, decía, bueno, muchas gracias Enrique, Carlos, Universidad 3 de Febrero. Muchos saludos a Félix Peña, que hace mucho tiempo que no charlamos. Mi presentación va a ser bastante más reducida o especializada a un punto muy particular, pero entiendo de que, y también respecto al pasado, en el sentido de que lo que mira es este tema de los costos de comercio intra y extrarregionales en términos comparados para América Latina. Hace unos 2 años concursamos
con un grupo de investigadores de Argentina y de Uruguay a un llamado que hizo la CAF, y salimos seleccionados para hacer este trabajo, y luego eso fue derivando en la participación en el último informe a los caminos de la integración del reporte de economía y desarrollo de la CAF del año 2021, un capítulo que escribimos con Pedro. Ahí están las referencias, las dos primeras están colgadas, y es como el mismo artículo, pero en distintas versiones, con distintos énfasis. El último es la versión más académica, que estamos en segunda revisión para ser publicada. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Empleamos un modelo gravitatorio estructural, ese es el instrumento analítico, no me voy a referir nada en este caso a los aspectos técnicos, que aplicamos a las corrientes de comercio bilaterales de la manufactura en el periodo 95-2015 para 112 países, que es donde tenemos la información requerida y que cubre más del 94% del comercio internacional. Hice este cuadro para explicar un poco el foco de a dónde vamos en términos conceptuales. Estamos estudiando determinantes de comercio, está ahora escuchándolo sobre los temas, digamos, geopolíticos que perfectamente quedan también anidados acá, ¿no? Podríamos hacer, utilizando este tipo de instrumentos analíticos, muchos contrafactuales en términos de qué implica un incremento abrupto de los costos de comercio de acuerdo a situaciones exógenas que vienen de las reconfiguraciones geopolíticas que recién nos hablaba Carlos. Pero no es el caso porque estamos mirando lo que ocurrió. Y respecto a lo que ocurrió, digamos, la tendencia de largo plazo que ha explicado el cambio, digamos, en las relaciones comercio a producto de manera prácticamente creciente hasta el 2008. Hay toda una discusión sobre si hay o no un pico de la globalización. Recomiendo una serie de artículos de Richard Baldwin que salieron recientemente, una serie de 4 artículos donde pone un poco en cuestión este enfoque. Pero lo que es incontrastable es que los costos de comercio se han reducido. Y para analizar los costos de comercio armamos esta tipología simplificadora, pero que sirve para entender lo que hacemos, en donde dividimos los costos permanentes de aquellos que tienen dinámica o cambian, y en el sentido de las filas, de acuerdo a qué tipo de costos son, ¿no? Si son costos asociados al transporte de los bienes y servicios, si tiene que ver con la adaptación de los productos, o si son costos estrictamente de frontera. Y ahí tenemos como los 3 grupos de costos, ¿no? Que tratamos de controlar, enfocando básicamente en los que cambian y que cambian en la frontera, y son los que están relacionados a la política comercial, controlando por los costos permanentes, que tienen que ver con la geografía, con la distancia física, con los aspectos culturales y regulatorios, con las heterogeneidades que tenemos entre los países, siempre mirando sobre las relaciones comerciales bilaterales en el contexto de los países que le mencioné. Y después están los que cambian, obviamente que los que están ahí en verde claro serían los que comúnmente podríamos decir que llamamos globalización en un sentido reducido, ¿no? La reducción de los costos de transporte internacional en bienes y asociado básicamente a la unitarización de la carga, el cambio en la tecnología de transporte, el incremento en la escala del comercio marítimo oceánico, la revolución en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y también la convergencia en otros planos, en las preferencias de los individuos, y también del punto de vista regulatorio. Este tema de la convergencia regulatoria ya está instalado como un asunto o un tópico de los nuevos acuerdos de comercio, como que también, es decir, no solamente intervienen las discriminaciones que eventualmente se pueden hacer en la frontera, sino también adentro de ellas. Entonces, lo que tenemos es con ese instrumento analítico, controlando por los que están en amarillo y los que están en verde claro, esos no son el objeto de nuestro estudio, los estamos controlando, centrarnos en los temas de política comercial, que son básicamente los que le dan dinámica
a los costos de comercio. También le dan dinámica todo lo que llamamos globalización, ¿no? Si escuchan ese ladrido, esa es una cachorra que tengo. Voy a cerrar la puerta porque seguramente están escuchando. Bueno, les decía, los costos asociados a la política comercial serán los que vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Me están escuchando? Sí, sí, perfectamente lo escuchamos. Bien, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a identificar para medir la evolución de la política comercial? Bueno, primero, clásico en los modelos gravitatorios de comercio, es controlar por los acuerdos preferenciales de comercio en la clase de los más profundos, zonas de libre comercio y uniones aduaneras. La innovación que estamos planteando acá es que estos tipos de acuerdos, no como tradicionalmente se establece, sino que en una serie de artículos más recientes de la literatura se ha reconocido que estos mismos acuerdos tienen efectos heterogéneos. Efectos heterogéneos que tienen que ver con los márgenes de preferencia y cómo van evolucionando, porque el libre comercio no se crea de un día para el otro, y también tienen que ver con quiénes son los países que firman esos acuerdos. Y la heterogeneidad de los países que firman los acuerdos la estamos controlando por el número de relaciones bilaterales liberalizadas por acuerdos preferenciales que tienen esos países, ¿sí? No es lo mismo que haga un acuerdo Chile o que haga un acuerdo Uruguay o Paraguay o Argentina respecto al número de relaciones bilaterales liberalizadas que tienen, ¿no? Mientras que cuanto más protegido es un país o el importador, el efecto que tiene el acuerdo sobre el exportador es mayor, porque el efecto de dilución de preferencias es menor. O para el exportador, si tiene un acuerdo, un exportador que tiene muchos acuerdos liberalizados, quiere decir que es un exportador que tiene una preferencia por apertura, que ya tiene una capacitación exportadora y por lo tanto tendrá mayores capacidades de aprovechar los acuerdos. Esas son las hipótesis que estamos de algún modo contrastando y que nuestro modelo indica con los signos esperados. También estamos controlando por otras preferencias. Otro mecanismo de liberalización comercial son las liberalizaciones de tipo parcial o el sistema generalizado de preferencias, ambas amparadas en la excepción a la nación más favorecida a nivel multilateral por la cláusula de habilitación. Y después un control no asociado a acuerdos, sino la manera de medir la preferencia por la apertura de los países que establecen relaciones comerciales y los distintos mecanismos de facilitación de comercio. Hemos tenido en los últimos años un foco en estos otros instrumentos que tienen que ver con los costos y los tiempos, con la oportunidad, con la lógica. Todos estos temas se arribaron vinculados con el hecho de la fragmentación de la producción, la construcción de cadenas y en qué sentido toda esta dimensión es más relevante, no solamente el tema arancelario. Y esto también lo estamos controlando por el número de relaciones liberalizadas, el número de relaciones bilaterales liberalizadas por acuerdos profundos que tienen el importador y el exportador, la interacción de esas, aunque no tengan acuerdo. Es decir, esto es un mecanismo no discriminatorio. Y finalmente, el propio asociado a el mecanismo unilateral del nivel de la arancel nación más favorecida. Para esto tuvimos que construir una base de datos sobre política comercial, que no está comúnmente disponible a nivel internacional porque no hay bases adecuadas de aranceles aplicados. Esta es una construcción de los investigadores. Y si tenemos bases de información sobre aranceles nación más favorecida, pero bases que mezclen esto con los acuerdos comerciales vigentes y obtengan los aranceles efectivamente aplicados a nivel de producto, hay algunos investigadores, en particular, una investigadora alemana que fue la que nos asistió con esta base de información que era imprescindible para nuestro trabajo. Tengo solamente una colección de 3 gráficos, no los quiero aturdir con datos, simplemente ilustrar. El primero tiene que ver con la dinámica de los costos de comercio en este periodo 95-2015.
está medido punta a punta, pero hemos hecho distintas medidas con distintos promedios. Esta es una de las posibles. En el gráfico de la izquierda, en el eje horizontal, está la dinámica de los costos de comercio intrarregionales. Ahora voy a definir qué es región. Y en el eje vertical, la dinámica de los costos extrarregionales. Estamos trabajando con una definición de regiones del Banco Mundial, un poco agregada porque son 13, y de acuerdo a la muestra de países que teníamos, las agregamos en, si no me acuerdo mal, 9 regiones. África, Centroamérica, luego viene Eurasia y Asia del Sur, Sudeste Asiático y Este Asiático, Europa, Cercano Oriente, Norteamérica, Pacífico y Sudamérica. Esas son las regiones. En el gráfico de la izquierda está la clasificación regional. Y lo que nos muestra es, si estamos en el cuadrante de abajo, lo que quiere decir es que los costos de comercio se han reducido, ¿no? Es decir, el eje vertical, la diagonal indica la recta de 45 grados. Este gráfico lo que nos dice es que hay un alineamiento entre lo que son la reducción de los costos de comercio intrarregionales y los extrarregionales, con la característica de que los extrarregionales se han reducido relativamente más porque hay más puntos arriba de la gráfica de 45 grados. Y lo que nos muestra es la heterogeneidad entre las regiones en términos de los procesos de liberalización. Aquellos países que han liberalizado más son los que están acá, los que han liberalizado menos son los que están acá, y tenemos algunos pocos casos en donde lo que ha habido son reversiones proteccionistas. Este gráfico de la derecha es lo mismo, lo único que en vez de estar agregando por regiones, estamos agregando por bloques comerciales plurilaterales que son regionales, ¿no? Tenemos por un lado el ASEAN más 3, donde los 3 son Corea, Japón y China, Centroamérica, la Comunidad Andina, las zonas de libre comercio de la Unión Europea, por eso dice Europa más, el Mercosur y el NAFTA, es decir, que tenemos las 3 subregiones de la América Latina más el NAFTA, en ese momento el NAFTA, ahora cambió de denominación, pero dada el periodo que estamos abarcando era el NAFTA, y simplemente es una prueba de robusticidad de lo mismo, es decir, no estamos poniendo esas regiones, sino poniendo estos bloques regionales, y la caracterización es similar. Quizás la particularidad acá o lo que se destaca es que el Mercosur ha tenido un comportamiento realmente poco dinámico en términos de lo que significa reducción de costos de comercio intra y extrarregionales. Bien, después que tenemos esta visión general de la dinámica, es decir, de lo que ha ocurrido con la liberalización comercial o de qué motor o cómo ha estado asociado a la línea de la globalización, es decir, cambio en las tecnologías de reducción de costos de comercio de transporte por cambios tecnológicos, convergencia de preferencias y regulatorias que también hace a la globalización. La política comercial es el elemento adicional, que es el que estamos estudiando, tuvo el comportamiento que les acabo de mencionar en términos del nivel de costos de comercio intra y extrarregional en la heterogeneidad entre regiones y el lugar relativo que tuvo en América Latina, quizás con ese orden, ¿no? Mercosur como el de menor desempeño, la Comunidad Andina en el medio y los países de Centroamérica con niveles de liberalización comercial mayores. Este gráfico, segundo gráfico que quiero mostrarles, es descomponer cuáles han sido los mecanismos, ¿no? De estos 4 mecanismos que describí: acuerdos comerciales preferenciales, otras preferencias, facilitación de comercio y preferencia por la apertura y arancel nación más favorecida, cuáles han sido los relevantes para explicar los cambios en el comercio. En este caso, comercio lo estamos midiendo como cambio en las importaciones de manufactura, ¿no? Podríamos haberlo hecho con exportaciones. Es un análisis estrictamente análogo. Y ahí se ven, estoy presentando no por regiones, sino con los bloques plurilaterales que les mencioné, los 3 de América Latina, el Mercosur, la CAN, Centroamérica, aparecen ordenados en el gráfico de la izquierda, en cómo evolucionaron. Esos son los puntos porcentuales que explican la participación de las contribuciones de la política de liberalización o de reducción de costos de comercio, típicamente en todos los casos, porque hay algunos
casos como en el Mercosur, en donde hubo una reversión del arancel nación más favorecida, lo cual implica un efecto negativo tanto sobre el comercio intrarregional como sobre el comercio extrarregional. Y bueno, el gran dinamismo que han tenido la región o el bloque regional de la ASEAN+3 en términos de contribución a las importaciones intrarregionales, el gran rol que tuvo la reducción de los aranceles nación más favorecida en términos unilaterales, y el alineamiento que han tenido básicamente los otros mecanismos de facilitación de comercio y de acuerdos comerciales preferenciales, el verde y el azul, y en cierta medida también ha habido como una cierta sustitución de otras preferencias por los acuerdos, ¿no? Este fenómeno también se observa en términos generales de que otras preferencias se reducen y esas preferencias son absorbidos por acuerdos preferenciales de comercio tipo zonas de libre comercio y uniones aduaneras. Bien, y el último gráfico que tengo es la descripción, ahora ya no discriminando entre comercio intrarregional y extrarregional, sino importaciones totales por países de América Latina respecto a los 4 mecanismos de la apertura comercial que explican la dinámica de la política comercial, desde un extremo en donde está Perú, como donde la liberalización comercial ha tenido el rol más relevante, y el alineamiento nuevo, ¿no?, de los distintos mecanismos, es decir, que a veces pensamos que los acuerdos trabajan solos, pero no es así. El efecto que ha tenido la liberalización del nación más favorecida mezcla los procesos de lo que se ha determinado a nivel multilateral y lo que los países han hecho además en términos unilaterales con el nación más favorecida, que es la columna amarilla. Y bueno, ahí tenemos los casos del Cono Sur como los menos dinámicos y algunos otros casos este caso, bueno, Haití, que tuvo una reversión. Bien, estas son las 3 evidencias que quería presentar sobre la dinámica que han tenido los costos de comercio, y déjenme decir subrayar algunas de las conclusiones del trabajo. Obviamente que el modelo, cuando explica el comercio bilateral, no lo explica solo por la política comercial. Obviamente que hay efectos de oferta, de demanda y del cambio en la ubicación relativa de los países en la red de comercio, ¿no? Es lo que en la jerga, digamos, del modelo gravitatorio estructural se conoce como resistencias multilaterales. Importa cómo cambian los costos bilaterales de comercio, pero importan también cómo cambian esos costos bilaterales en comercio en relación a cómo cambian todos los otros que tiene un país, tanto exportando como importando. La política comercial, en este esquema de explicación de la evolución del comercio internacional, tuvo un rol importante, explicando un 34% de los cambios en el comercio mundial en el periodo bajo estudio. Los países latinoamericanos en su comercio intrarregional revelan una de las peores performances en relación a la contribución de la política comercial en términos agregados, como Latinoamérica, pero con un comportamiento heterogéneo, desde un desempeño, desde el peor desempeño de los países del bloque comercial del Mercosur, hasta cuando consideramos individualmente a los países, como recién destacaba, casi los miembros de la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia y Chile, repetía México 2 veces, y de Centroamérica se destaca también el caso de Nicaragua, tienen un comportamiento muy dinámico en relación a el crecimiento del comercio, en particular del crecimiento del comercio extrarregional. En términos comparados para la economía internacional, se revela que todos los mecanismos de la liberalización comercial operan en una relación de complementariedad y no de sustitución. Eso es lo que indica el primer gráfico, ¿no? El alineamiento que tenemos en términos de que los que reducen mucho el comercio, los costos de comercio intrarregional son los que reducen extra, aunque en el periodo siempre los extras se reducen más que los intra.
Y eso puede tener que ver también con el hecho de que los costos de comercio intrarregional ya nacen al inicio del periodo con un conjunto de bloques regionales, de acuerdos comerciales preferenciales que tienen básicamente una sustancia intrarregional. Y lo que muestra, digamos, finalmente que la apertura comercial en general está directamente alineada a la integración regional, ¿no? En el caso de América Latina, esto se observa claramente en el caso de Centroamérica, que es el país que en el momento que tuvo una política extrovertida de comercio con regiones de fuera de América Latina, en particular el CAFTA y el acuerdo con la Unión Europea, el comercio intrarregional de los países centroamericanos creció y es sin duda el que está en el tope de acuerdo a las 3 subregiones, ¿no? Centroamérica, Comunidad Andina y países del Mercosur. Bien, esta es mi contribución, espero no haberme ido. A ver. No. Casi bien. Muy bien, bueno, muchísimas gracias al doctor Marcel Vaillant por su presentación y le vamos a ceder la palabra al siguiente expositor, que es el subdirector de nuestra maestría, docente e investigador de la UNTREF y del CONICET, como lo habíamos presentado al inicio de este webinar. En este caso, Sergio Cesarín se va a referir al Mercosur como productor agroalimentario en el contexto del conflicto ruso-ucraniano que abordamos también en la primera exposición. Adelante, Sergio. A ver, Sergio, sí creo que está muteado también. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adelante. Bueno, voy a ver si puedo abrir la presentación. Es una presentación que la fui armando en función de un artículo que escribí junto con una colega brasileña hace un tiempo, que apareció en el último número de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, y que, bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones respecto precisamente a ese trabajo. Vemos si podemos abrir, si puedo abrir la pantalla el PowerPoint, perdón, para compartir pantalla. Ramiro, ¿me guías toda tu pantalla o una pantalla o una ventana? Una ventana, desde presentar una ventana. Y ahí la selección del PowerPoint ya abierto. Vamos a ver si sube ahora. Bueno, simplemente este PowerPoint, esta presentación, como dije, básicamente remite a ese artículo. Para ir ganando un poco de tiempo, por si la presentación tarda, no se carga. La idea principal es, digamos, la primera parte plantea una serie de puntos que tenemos que tener en cuenta en términos del contexto internacional sobre el cual estamos elaborando estas ideas y en el cual me parece que el Mercosur evoluciona. Y bueno, y pretendidamente evolucionará de aquí a un tiempo. La primera, no sé si pueden verla en pantalla ahora. No, aún no. ¿No pueden verla? Aún no. ¿Podrías abrir la voz, Ramiro, si yo te la envío en 2 minutos? Porque no sé qué pasa, pero acá tarda mucho en abrirse. Sí, lo que podemos hacer es, para darle continuidad, si le parece bien, que continúe con la exposición Sí. el doctor Martínez Larrechea y luego aprovechamos para que me pueda pasar la presentación en el PowerPoint y lo proyectamos. Perfecto, sí, mejor. Gracias, perdón, No hay problema, Sergio. Enrique, si está preparado, podemos avanzar entonces con su alocución. Mercosur, desafíos geoestratégicos y perspectivas de convergencia. Muchas gracias, Ramiro. No sé si se está viendo. Sí, perfectamente. Bueno, genial. Entonces voy a ser muy breve porque
No quisiera extender en demasía el evento y además resta todavía la locución de Sergio. De manera que yo voy a ser muy breve. La idea de esta presentación era simplemente compartir dos ideas, dos hipótesis o dos reflexiones muy generales y atinentes a dos niveles de análisis muy diversos. Uno tiene que ver con el orden global, un poco en el terreno de la reflexión geopolítica, en el que se insertaba también su discurso Carlos, y otro en relación a los desafíos regionales, particularmente en el Mercosur. Muy brevemente, porque no quisiera hacer una cuestión demasiado histórica y retrospectiva, la idea es que en los últimos 30 años asistimos nosotros a un periodo muy fluido de la historia del orden internacional, en el que sucedieron muy diversas configuraciones, de un orden bipolar a un orden fuertemente unipolar, a una creciente erosión de ese orden unipolar, y estamos viviendo en este 2022, creo que el final de un ciclo de unipolarismo. Lo que sucedió en ese periodo fue que en la década de los 90, luego de la caída de la Unión Soviética, tuvimos un sueño lockeano, en el sentido de John Locke, la idea de un mundo en paz, abierto al comercio, abierto al entendimiento internacional, pero muy prontamente vimos con indicadores tremendos, como la guerra en los Balcanes o las guerras del Congo, la guerra del Golfo, los ataques terroristas del 11 de septiembre, y la sucesión de avances unipolares de los Estados Unidos, que yo digo es una potencia hegemónica, o se comportó como una potencia hegemónica y unipolar al mismo tiempo. Unipolar y revisionista al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que un poco como la Francia de Napoleón, que no sé si era hegemónica, pero era contendora por la hegemonía, desmontaba el principio dinástico, iba generando revoluciones. Y de alguna manera los Estados Unidos, recuerda el comportamiento de los Estados Unidos, recuerda esa pauta. Una potencia hegemónica, pero que va generando focos de incertidumbre y de crisis con intervenciones militares en distintos países. Lo cual obviamente va a erosionar ese unipolarismo. En una fecha tan reciente como 2005, Eikenberry decía: los Estados Unidos, tanto en lo económico, militar, tecnológico, cultural y político, son uno de los grandes, el poder global de Estados Unidos son las grandes realidades de nuestra época. Nunca antes un país fue tan poderoso e irrivalizable. Los Estados Unidos emergieron de la Guerra Fría como el único superpoder, y mucho más rápido que Europa y Japón en los periodos previos. Las fuerzas navales de Estados Unidos dan la vuelta al globo. Rusia y China permanecen como poderes regionales. Han cesado de ofrecer cualquier desafío ideológico al oeste. Por primera vez en la era moderna, el más poderoso Estado opera en el ámbito global sin contrabalance ni competidores. El mundo ha entrado en la época de la unipolaridad americana. Esto era el diagnóstico de Eikenberry en 2005, y veamos lo rápido que este diagnóstico se fue evaporando. La crisis de 2008, las crisis estratégicas de más adelante, a partir de 2008 también, cuando la OTAN en su cumbre de Bucarest incluye en Pectore a Georgia y Ucrania como miembros, y un presidente Putin que asistió a esa cumbre rápidamente, mostró que Rusia no estaba dispuesta a acceder a esto, y por supuesto eso le costó a Georgia la secesión de algunas regiones, y luego con la crisis con Ucrania en 2014, la toma de la península de Crimea, esto se volvió todavía más intenso. A partir de allí hay una guerra permanente en Ucrania de 2014, que la invasión rusa de febrero no hace más que tornar global. Mientras tanto, se iba generando en el mundo, en el orden global, una serie de elementos de multipolaridad. Los BRICS, por ejemplo, la propia creación del G20 como un directorio para apuntalar la gobernanza disminuida de las Naciones Unidas. Entonces, la primera hipótesis es esta: el orden global, la invasión rusa de Ucrania ha sido el factor catalizador que precipitó
la definición de un largo proceso de transición y estableció, digamos, algunas de las pautas del mundo que vendrá. Se llegó a un límite en la posible expansión de la OTAN al este, pero también esto puso un límite al proyecto europeo, que hoy ve bueno, muy relativizada su política exterior y de seguridad común, se ve en una crisis energética, subalternizada a la visión estadounidense, y vuelve a mirar o no vuelve a mirar, no sabemos, América Latina. Es decir, la Unión Europea está en un laberinto del que solía salir renovando la apuesta con gran creatividad, fracasaba el Tratado Constitucional, Tratado de Lisboa, en fin, siempre el proyecto europeo se iba renovando a sí mismo. Hoy lo vemos en un impasse fuerte. Pero para nuestra región, estos desafíos, este fin de una era, el comienzo de otra, implica reconstruir el pensamiento estratégico en el Mercosur. Yo no sé si voy cambiando las diapositivas o ustedes están viendo la misma. Estamos viendo el orden global, el balance provisional 2021-2022. La 4, ¿verdad? Perfecto. Bueno, esa es entonces la primera parte. Obviamente acá juegan distintas visiones del orden geopolítico, el Indo-Pacífico, alguna vez el propio geopolítico Hal Joffre se refirió a eso, el comando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tenían una conceptualización del Indo-Pacífico, y Abe, el primer ministro japonés en el Parlamento Indio en 2007, lo formula de una manera positiva políticamente, y naturalmente esta lectura no es la única posible de una región tan vasta como el Indo-Pacífico, pero tiene una, como bien lo decía Carlos, Moneta tiene una dimensión estratégica de contención de China por parte de Estados Unidos y otras potencias aliadas del Asia, pero hay que resaltar que India, como bien decía Carlos también, tiene una gran independencia estratégica. No necesariamente está alineada con el directorio occidental, aunque mantiene buenas relaciones. Sigamos entonces muy brevemente, no quiero extenderme acá, había puesto algunas imágenes. Esta es una posible lectura del Asia-Pacífico. Por ahí se me borró el Indo-Pacífico, pero bueno, o acá está, quedó esta mancha azul enorme, en una perspectiva geográfica y biológica, pero en términos geopolíticos probablemente tiene una lectura más estratégica, más definida. En cuanto al Asia-Pacífico, bueno, incluye a China, India, Australia, Nueva Zelanda, al sudeste asiático y a Indonesia y a los otros países gravitantes del Asia-Pacífico, pero también puede verse en una perspectiva mucho más amplia, como una gran cuenca del Pacífico con Estados Unidos y los países del occidente sudamericano, entre otros. Lo importante, simplemente también para ir cerrando, en Asia-Pacífico lo que tenemos es una recreación de la arquitectura institucional y política fuertemente impulsada por China, que se me ocurre comparar a los acuerdos de Bretton Woods en el ámbito occidental. La creación de la Organización de Cooperación de Shanghái, es cierto que preexistía, viene de los 90, pero se actualiza y se fortalece como un espacio de seguridad en Asia Central, con la participación de Rusia, China y como observadora de la India. La creación de un banco asiático de inversiones destinado a financiar grandes proyectos estratégicos de China. La alianza integral económica también promovida por China en el ámbito asiático, y la ruta de la franja de la ruta, Belt and Road Initiative, que además se expresa también en soft power, en alianzas universitarias, en la exportación del Instituto Confucio, también en la creación de una universidad de los BRICS, además de la propia iniciativa de los BRICS, ¿verdad? Pero también tenemos el tratado integral y progresivo de comercio, que reúne a 11 miembros, entre ellos a Japón, que puede tener una lectura tal vez un poco más occidental. En todo caso, hacia la región de Asia-Pacífico se revela como la más dinámica, la que está
ofreciendo la arquitectura institucional de gobernanza de un futuro posible. Acá lo que vemos es los BRICS, ¿verdad? Porque el siguiente paso que yo quería dar, y ya liquidando, es mostrar cómo nuestra región está no solamente está implicada en estos cambios geopolíticos globales por cuenta de la inflación interna, de los alimentos, de la cuestión energética. Estamos también implicados en términos de alianzas político-económicas y de pertenencia a ciertos bloques del sur global. Uno son los BRICS, naturalmente nos vinculan a estos países. Otro es la alianza de Brasil con Sudáfrica y con India, el IPSA, que también conecta el Atlántico Sur con el Indo-Pacífico. Otra es finalmente SOPACAS, la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur, que incluye a los ribereños africanos y sudamericanos del Atlántico Sur, un espacio muy relevante, donde aquí no se ve, pero tenemos la presencia militar colonial del Reino Unido, ¿verdad? Bueno, muy brevemente, el Mercosur entonces está implicado en estos cambios, no puede desaparecer de escena. Está hoy o mañana, en algún momento será interpelado por esas transformaciones globales. Emerge de la pandemia con un intercambio comercial importante, con una cierta recuperación. Puede mostrar a lo largo de 30 años más allá de asimetrías, tensiones, desilusiones con sus logros comerciales, una serie de logros de cooperación, de logros de convergencia, de logros culturales, valga decir, los acuerdos del Mercosur educativo, recientemente, por ejemplo, de reconocimiento de estudios y diplomas, en fin. Y el informe de INTAL sobre el Mercosur, de alguna manera captura el desafío de una manera muy clara. Dice que el Mercosur está un poco en un cruce de caminos. Debe optar solo por la zona de libre comercio, puede profundizar puede mantenerse en un statu quo poco valioso, de confusión en sus opciones, ¿verdad? Que es un poco el escenario actual, o puede profundizar la integración y perfeccionar la unión aduanera, que ha sido la apuesta privilegiada al menos desde la retórica. Pero esto requiere un gran liderazgo y voluntad, requiere un alto nivel de interdependencia, instituciones sólidas, una fuerte convicción acerca de las ganancias. Estos elementos están presentes, INTAL diagnostica que no, pero no cabe duda que desde el punto de vista del proceso, esta ha sido la orientación general del Mercosur, hacia la profundización o por lo menos hacia salvar la alternativa de la unión aduanera. La alianza, el trabajo de inserción externa, incluye cerca de 30 frentes de negociación. Es lento ese proceso, por supuesto está cruzado por la crisis de las rondas de la OMC, en particular la de Comercio y Desarrollo de Doha, pero muestra un cierto dinamismo, muestra una identificación de actores claves que valen por el 44% de las exportaciones del bloque, lo que sí que no hay convergencia entre los socios respecto a cómo priorizar esta agenda, que es muy intensa, muy interesante, pero que de alguna manera ha generado esa demanda por flexibilidad o por dobles velocidades o triples velocidades, no solo de Uruguay, también de Argentina y otros países. En fin, muy brevemente terminando, el orden global está cambiando, cambió de manera considerable. Vamos a vivir en las próximas décadas desafíos considerables vinculados a la transición hegemónica entre Estados Unidos y China, con todo lo que esto supone de clivajes, quiebres, eventualmente militares, estratégicos, profundos, eventuales conflictos en Eurasia y Asia. En Europa, la actual guerra entre la OTAN y Rusia es el límite que ha tocado la Alianza Atlántica Noratlántica. En el mundo islámico, diversos conflictos entre Israel y el mundo árabe, entre el radicalismo islámico y otras expresiones islámicas, con proyecciones inquietantes sobre África, o entre Arabia Saudita e Irán, dos potentes pivotes que se compiten por galvanizar al mundo musulmán. Y luego
eventuales problemas entre dos potencias nucleares, India y Pakistán, las tensiones entre ambas Coreas y en el mar de China, el mar oriental de China, el mar del sur de China, que involucran también a distintos países. El presidente Xi Jinping en la cumbre de los BRICS ha sido muy claro con el presidente Biden. Taiwán está en el centro de las consideraciones estratégicas de China, algo semejante a lo que dijo hace unos años el presidente Putin. Ucrania está en el centro. De manera que sería muy, muy preocupante que desde el mundo occidental no se leyera adecuadamente estos desafíos estratégicos. Por eso es tan importante el Atlántico Sur, porque hay que consolidarlo en este contexto tan incierto como zona de paz desmilitarizada y descolonizada. Tenemos una gran oportunidad en materia de bienes públicos globales, alimentos, materias primas, energía. Es posible pensar en diseños institucionales que den cuenta de esto. El gran déficit hoy, más allá de la política comercial, más allá de otros aspectos sectoriales, es la falta de una visión geoestratégica, un poco en la tradición de lo que fue la primera reunión de presidentes de América del Sur, convocada por el presidente Cardoso, de la que, si no me equivoco, como uno de los intelectuales relevantes participó el propio Félix Peña. Una conclusión provisional es que tampoco no es posible avanzar en base a comunidades epistémicas articuladas solo en torno a dimensiones parciales o sectoriales. Los valores son importantes, el comercio es importante, la ideología menos, la política doméstica también. Todas ellas tienen su rol. Lo que no es posible es construir una inserción internacional basada solo en una de estas dimensiones parciales. Se podría hacer mucho, esto va a quedar en la presentación. En materia de diseño institucional hay propuestas, incluso algunas con algún tiempo, como la del embajador Guelar, en el sentido de avanzar a través de agencias regionales que gestionen políticas públicas en torno de bienes regionales y globales. Si no me equivoco, Guelar proponía una agencia del agua, del medio ambiente, de la producción fitosanitaria, de la energía y de la paz y seguridad, que era la vieja agencia creada por Argentina y Brasil para monitorear los materiales nucleares. En definitiva, bueno, esta es una muy rápido vuelo de pájaro sobre desafíos que sobrevuelan nuestra región, y parece que el gran desafío no es externo, es nuestra propia respuesta proactiva a esta situación. Es si vamos o no en algún momento a generar un diseño estratégico para dar cuenta del nuevo orden global. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Martínez Larrechea, por su presentación. Y ahora sí, le damos paso a lo que hemos interrumpido anteriormente, el módulo referido al Mercosur como productor agroalimentario en el contexto del conflicto ruso-ucraniano, a cargo de Sergio Cesarín. Adelante, Sergio. ¿Podés subir la presentación? Sí, la vamos subiendo. Bueno, realmente el análisis que han hecho es muy exhaustivo desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico. Simplemente reiterarles, para no llevar mucho tiempo, que estos contenidos estén en el último número de Foreign Affairs Latinoamérica. Básicamente es una repetición de los mismos. Pero lo que, en resumidas cuentas, lo que he querido expresar acá, o lo que hemos querido expresar acá, es simplemente mucho de lo que se ha dicho ya. Por eso, para no ser repetitivo, vamos a ir pasando rápidamente los slides. Vamos con la primera, por favor, Ramiro. La economía está bajo un régimen, o persiste bajo un régimen de doble disrupción. Todavía no había salido de la debacle de los impactos del COVID cuando estalla la guerra, el conflicto en Ucrania. Y esto, obviamente, aquí hay manifestaciones, indicadores e impactos directos que son muy relevantes, como es la caída en el comercio internacional y la caída, obviamente, en las tasas de crecimiento económico mundial por la disrupción misma que el conflicto genera y por aquellas sanciones internacionales que se aplican a Rusia y por la disrupción a nivel de transacciones comerciales generales que se van produciendo en esa región particularmente y a nivel internacional. Hemos visto la alteración, la rápida expansión de los precios internacionales de materias primas, sobre todo los alimentos, producto de que el conflicto es entre dos grandes productores agroalimentarios y exportadores mundiales, como Rusia y Ucrania, particularmente Ucrania, un país
que no vamos a irnos tan atrás en la historia, pero que siempre fue, sus praderas, sus llanuras y sus tierras han sido tremendamente ricas y son tremendamente ricas para la producción agrícola. Esto lo sabe también muy bien China. Empresas chinas han invertido hace más de 10 años que venían invirtiendo mediante la compra de tierras y produciendo localmente, con lo cual también la invasión rusa les ha producido algunos problemas e inconvenientes. Hemos notado como en este tiempo, y siempre cruzando esto, ¿no? Imaginando esto con el Mercosur, las dinámicas del Mercosur, cómo la seguridad alimentaria surge otra vez. En realidad es un concepto y un principio de acción internacional y de ligazón a nivel comercial, evidentemente, y de estrategia de vinculación de países y naciones que es fundamental. Lo sabemos para China, lo sabemos para India, para muchos países en el mundo, más allá de Asia-Pacífico. La seguridad alimentaria vuelve a estar en el centro como prioridad y como tema preocupante, porque de la seguridad alimentaria los debates fueron sobre la inseguridad alimentaria que el conflicto acarreaba per se en muchos países, y ahora vamos a ver unos gráficos. Bueno, el juego de tensiones, no solamente a nivel del norte, ¿no? Europa, Ucrania, Rusia, sino también sur-sur, países africanos, países latinoamericanos, cuya dependencia de las importaciones de alimentos y cereales es muy importante, han visto sufrir y ven sufrir internamente en sus balances fiscales, en su balanza de pago, el producto de la inflación, la caída de los salarios reales, bueno, todas variables de impacto que hemos visto en la región y que estamos todavía viendo, porque el conflicto, la guerra no ha terminado, aun cuando se hayan estabilizado ciertos escenarios, tanto a nivel regional en Ucrania como a nivel internacional. Durante este tiempo también, y no sé si Mercosur tiene algún ente o una agencia regional, pero la variable climática ha jugado y juega un papel fundamental. Con lo cual, si hay disrupción en un grado mayor, si ha escalado la disrupción desde el conflicto, ha escalado las tensiones en la economía internacional, la cuestión climática tal vez agrega más incertidumbre a los escenarios de producción alimentaria de cara al futuro. Y lo que también hemos vivido y todavía en parte vivimos es este proceso de dislocación logística que había comenzado con la pandemia, en tanto interrupción de las cadenas de suministro a nivel regional, a nivel global, y que el conflicto agravado de varias maneras, retroalimentando algunos de los puntos que mencioné recién, como la falta de oferta exportable, la disminución de la oferta exportable con la consiguiente aumento de precios, etc. Digo, todavía la economía mundial sigue en ese contexto, me parece, de doble disrupción, más allá de las tensiones geopolíticas, que son el elemento fundamental. La geopolítica vuelve a ocupar el centro importante desde el punto de vista conceptual en la evolución, en la medición y en el trazado posible de escenarios a futuro. Bueno, el comercio global, como lo muestra este gráfico, cayó. Pasamos. Fíjense por qué, digamos, ¿no? Porque estos dos grandes contendientes bélicos son en realidad dos grandes productores mundiales. Rusia es un importantísimo, no solamente es exportador mundial de petróleo y gas, sino también es un exportador muy importante de fertilizantes que en gran medida importan nuestros productos, ¿no? La Argentina lo importa Brasil, o sea, países del Mercosur. En gran parte de nuestros excedentes de producción y nuestra oferta exportable se produce gracias o los rinde, digamos, son en parte resultados de esta incorporación de fertilizantes que provienen de Rusia. Bueno, pero allí la participación relativa a estos dos países, bueno, como dije, generó dificultades y genera problemas en términos de provisión agroalimentaria internacional. La otra. Muchos países se encontraron entonces con, algunos suspendieron exportaciones, otros países tomaron medidas unilaterales, cortando, digamos, ¿no? O de alguna manera suspendiendo envíos al exterior en previsión de que podían sufrir shocks internos, ya que la población podría enfrentar procesos de escasez. Bueno, muchos países, este no es un cuadro completo, pero muchos países sufrieron y sufren este tipo de falta de oferta y por consiguiente en algunos casos aumento del hambre, la pobreza y carencia de acceso a una dieta alimentaria básica. La mayoría de ellos son africanos, pero bueno, aquí en este sentido
tal vez sean las economías más atrasadas o las más pobres en términos de riqueza en sus tierras, en sus tareas de laboreo, de menor productividad, y bueno, pero esto, como digo, es un factor también, un elemento importante, ya que países del Mercosur, fundamentalmente en el caso de Brasil, Argentina, tenemos muy intensas relaciones con países africanos, seguramente Uruguay también los tiene, y Paraguay, y bueno, es una región en la que el sufrimiento o los impactos de la restricción de oferta se ha manifestado con toda gravedad. ¿Seguimos? Esta imagen hace media hora que la tomé. Es para darle simplemente un ejemplo de la saturación logística en la región, en el Black Sea, en el Mar Negro. Todo lo que ven son barcos tratando de cruzar Bósforo y Dardanelos. Fíjense y cómo la disrupción logística, la ruptura logística, la dislocación logística no le ha permitido a Ucrania prácticamente utilizar la vía del Dnieper para subir, digamos, a través de un corredor hidroviario, subir y poder de alguna manera compensar los envíos agrícolas a través de corredores que sean más terrestres que los marítimos, o salida a través del Mar Negro por los impedimentos del control marítimo que Rusia ejerce desde la península de Crimea. Pero, digo, hay elementos empíricos que todavía hoy, esto es hace media hora, repito, es live, digamos, ¿no? Muestran cómo, y si usted lo pone en el caso de China, no va a ser precisamente por la cuestión de la guerra, pero sí va a ser tal vez precisamente por la disrupción en cadenas logísticas producto del COVID y del cierre parcial de ciudades. Pero este tema de la saturación logística y de la ruptura de los flujos logísticos es un dato actual e importante que tenemos que tener en cuenta. Desde el punto de vista de que, bueno, para economías Mercosur somos competitivas, las líneas marítimas circulan, el Atlántico, el Pacífico, cuestiones de conectividad son importantes, el aumento en los seguros de embarque, en los seguros de transporte, son todos costos que nuestras economías han podido hasta ahora aparentemente sortear, desde, ya que, como digo, tenemos altos niveles de productividad. Asia-Pacífico ha sufrido y sufre esta dislocación. Yo diría que, para ser muy resumido, y por supuesto no voy a leer todo esto, también a través del impacto de desnutrición, hambre, el aumento en algunos países de los más pobres, por supuesto, porque hay grandes asimetrías económicas en la región. La caída del crecimiento de China al 2.8 para este año, de una tasa del 8.1 el año pasado al 2.8, prácticamente una tercera parte es importante. La India es el país que más crece, desde el punto de vista de perspectiva, es una visión como mercado potencial para nuestra producción. El sudeste de Asia, aproximadamente economías dinámicas del 5%. O sea, el panorama de crecimiento regional para el año que viene es mejor, habla de un escenario de estabilización, de recuperación y de mayor dinamismo económico, con lo cual las perspectivas del Mercosur, en tanto la situación internacional se estabilice aún más, pueden ser aún mejores. ¿Seguimos? El caso, ahí en el artículo lo que quisimos de alguna manera diferenciar es los grandes socios del Mercosur, Argentina y Brasil. En términos de lo que son estas oportunidades, parece que para algunos países es realmente, lamentablemente, digamos, el conflicto bélico es una gran oportunidad. Y para otros no sabemos si representa una oportunidad o nos genera a nosotros una crisis. En el caso particular de la Argentina hay algunas cuestiones inherentes a política fiscal, política cambiaria, conjunto de desincentivos que en ocasiones impactan en el logro de mayor producción agrícola, la cuestión tan importante climática. La Argentina en este momento, grandes zonas productoras, sobre todo la zona núcleo, atraviesa por procesos de sequía, los rindes caen, entonces todo lo que sea oferta exportable, entramos en un escenario de bastante incertidumbre para la próxima campaña. Bueno, yo también tengo acá este es un macho que ladra, perdón. Y bueno, y entonces yo cuando veíamos esto, veíamos el caso de Brasil, porque como el artículo lo escribí con una colega de Brasil, veíamos el caso de Brasil. Simplemente, en resumidas cuentas, la fenomenal inversión de Brasil, digamos, de alguna manera, en el espejo de la Argentina, en un reflejo un tanto contrario, las fuertes inversiones de Brasil en nuevas plantas productoras. Uruguay está en un proceso de inversión en agroindustria también muy importante, Paraguay también. Es decir, a nivel de Mercosur, me parece que hay, en términos de políticas públicas y decisiones estratégicas, una visión en la que ya Asia, Pacífico e India
eran una parte importante en términos de planificación de la estrategia comercial y económica externa. Me parece que esto o esta situación, aun cuando pueda haber alguna recombinación de variables, va a reafirmar ese convencimiento, porque las inversiones obviamente no son de hoy para mañana, sino que son evidentemente duraderas. No voy a profundizar en el caso de Brasil, pero realmente muchísimas inversiones estaduales y gubernamentales están siendo hechas, están siendo logradas para generar mayor excedentes exportables. Es decir, el Mercosur sigue siendo, seguirá siendo concebido, tal vez no, tal vez más desde afuera que desde adentro, como decía Enrique, pero como una base de producción agroalimentaria central y determinante en términos de una ecuación agroalimentaria global de mayor estabilidad y previsibilidad. ¿Seguimos? Este gráfico simplemente explica empíricamente de alguna manera cómo la Argentina en términos de producción se ha ido alejando y en términos de participación se ha ido alejando de Brasil durante los últimos años por distintos motivos y básicamente por un conjunto, como decía antes, de desincentivos que operan en términos de retracción de inversiones y de caída de expectativas en el sector agrícola nacional. ¿Seguimos? En el caso del trigo, los impactos para la Argentina van a ser particularmente importantes en términos de pérdidas, y eso producto básicamente de la sequía. Vemos también que Ucrania es un importante productor de trigo, y Brasil tal vez sufra esto, porque Brasil es el principal cliente de las exportaciones, o el principal destino de las exportaciones de trigo argentino. Seguimos. Sin embargo, las proyecciones parecen ser buenas, al menos las de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una entidad muy prestigiosa y muy acreditada, hablan de que para la campaña las pérdidas en general de la recombinación de exportaciones de soja, aceite de soja, maíz, aunque sean menores las de trigo, van a seguir dando una ecuación, digamos, en términos de exportaciones agroalimentarias bastante importante, que aún con disminución servirán para, esperemos, estabilizar la situación fiscal y financiera de la Argentina. Es decir que seguiremos operando de alguna manera las expectativas de los productores y del gobierno nacional y de los agentes, de los actores económicos en todo este proceso, seguirán operando bajo esta pretensión o este enfoque de poder producir más y sostener y mantener los mercados externos con el objeto de bueno, aumentar los dólares comerciales que tanto necesitamos. Y si no me equivoco, aquí terminé. Así que yo simplemente quiero simplemente como conclusión, un poco atándome a lo que mencionaba Enrique, creo que las cuestiones estratégicas para el Mercosur son, digamos, como se suele decir a veces, las de ayer, hoy y siempre. Somos una región con activos naturales, recursos energéticos, fenomenales. La ubicación relativa en el sistema económico internacional creo que dicta un posicionamiento importante en ese sentido, aun cuando haya asimetrías o diferencias entre países. La producción alimentaria es una producción que tiene que ver con lo que producimos en tierra, pero también el acceso a biodiversidad. Y aquí lo ato con lo que decía Enrique del Atlántico Sur y el interés de actores extrarregionales en esa región, en esa área, y por eso es tan importante el control de las zonas económicas exclusivas. E incluso también sabemos que hay cuestiones muy, muy sensibles como la pesca ilegal, que deben ser mucho más atendidas tal vez. Una colega mexicana explicaba, esta guerra tiene algo de muy moderno por la sofisticación del armamento, pero tiene algo de muy primitivo y muy humano, porque es la guerra por la tierra, por el control de tierra, por tierra que produce, como la Alemania nazi lo hizo alguna vez con Ucrania. El control de la tierra. El control de la tierra significa que todo esto también provoca movilización de capitales para la búsqueda de tierras productivas. ¿Será el Mercosur un área atractiva para la compra de tierras, para la operación de empresas transnacionales que quieran producir más en nuestra zona, siendo que somos una zona de estabilidad social o estabilidad política? La regulación de esas inversiones es importante. Y esto lo digo en el caso de Brasil también, porque uno aparentemente diría, bueno, pero China, Brasil, solamente el 3% de las inversiones chinas en Brasil hasta el año 2021 tienen que ver con el sector agroindustrial. El resto es básicamente servicios, telecomunicaciones, energía y, bueno, como dije, minoritariamente en ese sentido. Circuitos logísticos. Hablamos de disrupción logística. Somos una zona de bajísima integración logística. Sabemos que hay una
una tensión muy fuerte por el corredor logístico que es la hidrovía. Es un punto crítico, es un activo del Mercosur, de los países que formamos el acuerdo, no es patrimonio ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de la Argentina, de Uruguay solamente, y eso requiere acuerdos profundos, los circuitos logísticos, eso ahí también hay, bueno, hay una puja muy, muy importante en nuestra región, y cómo nosotros como Mercosur, se entiende como ámbito político de integración, administramos eso. La conectividad intrazona, bueno, ya lo dije, requiere inversión en infraestructura, que no solamente van a venir de afuera, sino que tenemos que hacerla nosotros. Y me parece importante, y yo creo que también lo mencionó Enrique finalmente, fue la agenda de acuerdos. Una agenda de acuerdos sur-sur, un acuerdo de agenda muy potente que abra las economías y nos permita mejor participar en los circuitos comerciales internacionales. Yo creo que mirando un poco el panorama global y a pesar de estas variables y los cambios geopolíticos y la mutación del sistema y los cambios en la correlación de fuerzas internacionales, como subregión, como ámbito de integración o de pretendida integración, tenemos todavía más oportunidades que challenge, que desafíos, que los tenemos, pero me parece que es mejor, digamos, es más lindo, más atractivo el espectro de oportunidades que de cuestiones negativas. Pero bueno, sentarse a la mesa y dialogar parece un poco difícil. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio Cesarín, por la exposición. Vamos a abrir una breve ronda, unos pocos minutos de consultas, preguntas que tengan los participantes. Pueden solicitar la palabra. Hay una función en el medio de la pantalla, en la parte inferior, para levantar la mano o bien escribir la pregunta. Ahí lo tenemos primero a Félix, así que adelante, Félix Peña. Se habilita el micrófono, lo escuchamos todos. Pueden también, el resto de los participantes, si desean escribir la pregunta en el muro, también están habilitados. Ahora sí, lo escuchamos. Gracias. Muy buenas las presentaciones. Todo esto da para mucho. Y la primera sensación que me queda luego de haber escuchado es al diablo todo lo que tenemos que saber, entender para ayudar a entender lo que está pasando en el mundo en términos de negociación, en términos de competencia, en términos de preservación de una razonable paz en las relaciones entre los países. Así que felicitaciones, muy bueno. Me concentré mucho en escuchar detenidamente las presentaciones, las dos últimas, la de Enrique Martínez y la de Sergio, porque empecé a encontrar ahí sugerencias concretas que me inspiraron. Y termino dando mis sugerencias respecto a lo que hoy hemos escuchado. Yo creo que tenemos que proponer algo que nos ayude mejor a organizarnos como región. Preferiría hablar de América del Sur, pero podría ser América Latina en su conjunto, como región, para entender tanto el tema de lo que necesitamos entender para competir y entender para negociar. Y en ese sentido, la región como tal, incluyendo América Latina, tiene la ventaja de tener tres instituciones que podrían ser los que sponsoreen, no estoy refiriendo a un sponsoreo presupuestario, sino impulsar la formación de una red de diagnóstico y de análisis de comercio internacional desde la perspectiva de los países de la región, que supongo, imagino, que debería incluir a todas las instituciones que estamos en esta reunión de hoy, sumada a todas las instituciones que podemos sumar para tener una red de gente que ayude a pensar y a entender lo que necesitamos entender. Y esas instituciones son, por un lado, la CEPAL, claramente la CEPAL. En segundo lugar, la LADI, porque la LADI, en un mundo que se viene complicado en términos de cómo articular acuerdos distintos, el Tratado de Montevideo de 1980, sin tocarlo, sin necesidad de nuevos tratados, te da un marco espectacularmente interesante. Y en tercer lugar, el INTAL. El INTAL como centro que fue creado precisamente para ayudar a pensar, para ayudar a diseñar. Tengo la impresión, concretamente, y cierro, que esta debería ser una de las conclusiones sobre las cuales deberíamos trabajar a partir de esta reunión. Y para poder trabajar a partir de esta reunión en lo que hemos escuchado, sí les agradecería si me pueden hacer llegar las tres presentaciones que han utilizado hoy
Ya se la pedí por mail a Enrique y les agradecería mucho, porque quiero pensar y proponer. Y de ahí tiene que salir diseños estratégicos. No es pensar para pensar, tenemos que pensar para ayudar a elaborar diseños estratégicos. Por eso tenemos nosotros, como organizaciones no gubernamentales, un papel que puede ser tremendamente útil. Gracias. Muchísimas gracias. Les vamos a hacer llegar las presentaciones. Si hay alguna otra persona que desee acercar sus comentarios, sus preguntas, pueden habilitar el micrófono y lo escuchamos. Si no, también escribirlo en el muro y vamos a leer las consultas. Y si no, vamos a dar cierre, si no hay ningún otro comentario. Un segundo, Ramiro, era un breve comentario. Primero, también sumarme a los comentarios de felicitación. Creo que ha sido una jornada muy, muy rica, prometedora. Félix, como siempre, pone la pica en Flandes como Dios manda, con una propuesta concreta que me parece que tendríamos que darle consideración en conjunto. Tomar, aunque sea desafío, aunque sea muy modesto lo que podemos hacer nosotros. En Uruguay está la LADI, así que ahí también la parte, el lobby uruguayo puede contribuir. Nosotros trataremos de hacerlo en un cuadro que es más caótico, es argentino, más polivalente y diversificado, pero sí hay factores y actores que pueden participar y bueno, y podemos sumar a otras instituciones de otros países de la subregión. Creo que aquellos, por ejemplo, que tienen un papel fundamental en este sector de producción de alimentos, ahí entra Paraguay, también entra Colombia, en otra dimensión, en fin, no sé, creo que se puede buscar una ampliación por ese lado, por lo menos sondeo, a nivel de instituciones. Es un pequeño comentario de apoyo a lo que estaba planteando Sergio. Mi no pregunta, porque no es un momento ahora para Marcel para discutirlo, y lo que planteó Enrique. En mi larga exposición, 2 hojas no las toqué y me pasé, estaba justamente los acuerdos, los nuevos acuerdos, mega acuerdos. El papel de RCEP y el TPP-11, como quedó después de la caída de Estados Unidos, la retirada, son 2 vectores, uno transpacífico y otro intra-pacífico, que están teniendo un enorme relieve y es muy interesante verlo también en la perspectiva de Marcel. Yo no soy economista, así que no puedo aventurarme en ese espacio, lo veo más desde el punto de vista de economía política, ¿no? Pero desde el punto de vista político, estratégico. Y en caso de América Latina, porque acá tenemos otra divergencia, y termino, que todo apunta a la Alianza del Pacífico. Y el que está ausente, con falta sin causa, es Mercosur. Cuando yo viajo por Asia y aparece América Latina, aparte del tango y el jugador de fútbol de turno, en este caso Messi ante la Maradona, quien aparece cuando hablamos de economía y de comercio, Alianza del Pacífico. Mercosur no existe. Perdón, lo brutal de lo que afirmo, es un comentario de segunda mano, pero la verdad me impacta cuando viajo y salen los comentarios, sí, la Alianza del Pacífico, y el interés por en ASEAN, en particular, que lo he hablado bastante, la Alianza del Pacífico. Entonces acá tenemos que hacer, me parece, un enorme ejercicio. Bueno, muchas gracias, disculpen. Gracias, Carlos. Y antes de cederle la palabra nuevamente a Félix Peña, hago un comentario, en realidad leo un comentario que escribió en el muro Enrique Martínez Larrechea, justamente, que dice que sumaría al elenco que recién presentó en cuanto a organismos y organizaciones Félix a la CAF. Dice, el reciente trabajo en el que ha participado Marcel, nuestro otro expositor, realiza aportes muy significativos, rescata la dimensión regional en cuanto a los obstáculos, trabas y costos del comercio. Félix. No, quería decir eso porque vi el mensaje de Enrique y estoy totalmente de acuerdo.
la CAF tiene que estar, así que ojalá lo podamos lograr. Gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los disertantes, a este nuevo webinar que hemos organizado. Los invitamos y estarán informados de las próximas actividades que realizaremos. Así que muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Ramiro. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.